les decía, ¿cómo vamos a estudiar los miembros? Por un lado, primero estudiamos la base ósea, después leemos las articulaciones que limitan esa región y los músculos los vamos a estudiar en función a su principal acción articular. ¿Está? Entonces, hablamos por regiones, músculos de la espalda. Bueno, los músculos de la espalda son tal, 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 tal y tal, con tal acción sobre qué articulación, la articulación del hombro. Por eso hemos agrupado espalda con hombro, el brazo con el codo, el antebrazo con el carpo y el dedo. ¿Está? ¿Puedes repetir? Sí, entonces, cuando estudiemos los músculos de la espalda, los vamos a estudiar en relación a la articulación del hombro. ¿Está? Los músculos del brazo en relación al codo y los del antebrazo en relación al carpo y al dedo. ¿Sí? Sí. Bien. Les recomiendo agruparlos por su acción y siempre mantener en vida, así en mente, el preparado. La mejor forma de estudiarlo, ¿cuál es? En alguna de las guías que tienen ahí en el aula virtual, y si no me piden y se los mando de vuelta, tienen un dibujito del esqueleto del miembro torácico, visto de lateral y otro visto de medial. Yo lo que les recomiendo es que ese dibujito del esqueleto, ¿sí?, se lo impriman, y impriman varios, impriman 5, 6, 7 de cada uno, así en calidad berreta, o impriman uno y sáquenle fotocopias, si tienen una fotocopiadora cerca que no les significa andar por la calle arriesgándose, o se lo imprimen, y entonces dibujen los músculos arriba de ese dibujito. No hace falta que hagan un dibujo anatómico, una rayita. Entonces dicen, bueno, a ver, voy a dibujar el músculo tal. Bueno, el libro me dice que va de tal lado a tal lado. Chum, lo dibujo. Cuando lo dibujo, miro la articulación y entonces razono la acción de ese músculo. Entonces van a ver que no tienen que estudiar tanto de memoria, porque van a aprender a razonar la acción de un músculo mirándolo cómo se origina y cómo se inserta. ¿Ah? O al revés, acordándose de la acción, van a poder más o menos razonar de dónde a dónde debería estar yendo. ¿Sí? Para la parte de músculos, van a estudiar o van a leer el modelo equino. No sean cabezones. Yo les voy a ir marcando en las clases lo que tenemos que comparar, lo que sí tenemos que saber en todas las especies. Cuáles son los detalles importantes en cada especie. ¿Da? Pero para leer, lean el modelo equino. ¿Sí? Sí, profe. Si quieren, los que tengan DICE pueden leer toda la parte de generalidades de miembro torácico, los que tengan DICE, y después ir al modelo equino a profundizar leyendo miembro torácico del equino. Hay un capítulo especial de DICE de miembro torácico del equino. Y yo les voy a ir marcando a lo largo de las charlas y a través del WhatsApp y a través de los distintos contactos que tenemos, algunas diferencias entre especies que es importante ir remarcando, ¿no? Decir, bueno, en el perro es importante acordarse que tal cosa, en el caballo tal cosa, en la vaca, pero son cositas que vamos a ir viendo. ¿Tá? Con manejar el modelo equino les va a ir bien. En donde sí vamos a tener que hacer toda una cosa comparada y seria, es en mano. ¿Tá? Profe, Sí. en el campus divide los músculos comunes, por ejemplo, por dorsal, caudal, ventromedial y eso. ¿Usted cómo dijo que lo estudiemos No, mejor? músculos comunes, yo les diría, ustedes los van a ir a leer del season, ¿sí? Yo les diría que con que tengan bien en claro cuáles van a la escápula y cuáles van al húmero, ¿sí? Es el mejor criterio de agrupamiento. ¿Se acuerdan que lo discutimos ya en un flash consult, en una clase de consulta creo que fue?
que los dividimos en 3 grupos más que nada. Los que van a la escápula, ¿sí? Los que van al húmero y los 2 que van fundamentalmente a la cabeza y cuello. Es decir, el brachiocefálico y el lomo transverso. ¿Está? Con eso tienen que poder tener una buena clasificación de los músculos comunes. ¿Sí? ¿Está? Ok. ¿Sí? Es decir, no se preocupen por estudiar tanto las clasificaciones. Nadie les va a tomar clasificaciones. ¿Está? Lo que le vamos a preguntar es una organización funcional. Es decir, bueno, ¿cuál de los músculos comunes actúa fundamentalmente soportando el peso del cuerpo sobre la espalda? Y bueno, son los que van a la escápula, es decir, que son trapecio, romboides y serrato. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿O cuál de los músculos comunes actúa sobre el hombro? Bueno, los únicos músculos comunes que pueden actuar sobre el hombro son, técnicamente hablando, los que van al húmero. Es decir, pectorales, dorsal ancho y brachiocefálico. ¿Está? ¿De acuerdo? Profe, Sí. yo te quería preguntar por el subclavio, porque como que no lo termino de entender, o sea, que como El subclavio está, es uno de los pectorales, es el claro, pectoral, es un pectoral profundo, pero es carnoso. como todos los pectorales. Sí, A todos los pectorales. sí, sí, los Ah, pectorales, ok, sí. listo. Sí, sí, porque son básicamente músculos que van a estar destinados a mover la articulación del hombro, ¿sí? Aún más, acuérdense que los pectorales son los principales extensores y aductores del hombro. ¿Tá? Claro, pues yo tenía, son todos planos menos el subclavio, algo así No, tenía anotado. una cosa es ser carnoso y otra cosa es ser plano. Sí, no sé, lo Carnoso anoté en es, el video. no, decimos que es carnoso un músculo cuando está formado por fibras musculares con poco tejido conectivo. Claro, Eso hace referencia a la conformación del músculo. Ahora, si hacemos referencia a la forma del músculo, los músculos pueden ser planos o fusiformes. Entonces, ahí sí, los pectorales son músculos planos y en cambio el subclavio es un músculo fusiforme, ¿está? En forma de claro. U. ¿Está? Pero no va, o sea, porque tengo como que no va directamente al húmero, sino que va a la aponeurosis Está bien, que pero cubre al... tiene una aponeurosis de inserción sobre el húmero. Pero y- hablar de aponeurosis es lo mismo que hablar del tendón. claro, pero sobre, o sea, yo tengo que la inserción es en la aponeurosis que cubre al supraespinoso y la fascia escapular, o sea que no están Pero y ahí asociados a ningún accidente no, óseo. y de ahí va, y después de ahí va el esternón. Ah, ok, porque eso ves no lo tenía. ¿Ah? O sea, tenía que iba desde el esternón Está bien, a... por eso, desde el esternón a la aponeurosis en el borde rostral, en el borde craneal de la escápula. ¿Mm? Ok, ¿Está? Pero su acción básicamente es fijar la escápula durante la extensión del hombro. ok, ¿Está? gracias. Sí, pues me había quedado como duda con eso. Uh-huh. Gracias. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de músculos de la región del brazo. ¿Ah? Profe, ¿pero estaba hablando del subclavio? Sí. Ah, listo. Vamos a hablar un poquito de músculos de la región del brazo. ¿Ah? ¿Todos se escuchan bien o se escucha entrecortado? No, se escucha No, se bien. escucha bien. Ah, bueno, bueno. No, porque Lucien dice que ella escuchaba mal. Entonces, por eso quería ver si era un problema mío o de la conexión de Lucien. Bien. Entonces, no, Lucien dice que ella no escucha, pero si ustedes me escuchan es problema de ella. Bien. La región del brazo se extiende entre 2 articulaciones. Por un lado, la articulación del hombro. ¿Sí? Que va a estar formada entre el húmero y la escápula. Profe, ¿está dibujando? Profe no está Y sí, compartiendo, ahora voy a compartir. Ahora voy a compartir.
Pero qué difícil que dibujar con esto. Bien. Entonces, esa región, decíamos, va a estar comprendida entre la articulación del hombro y la articulación del codo. ¿Ah? Sí, perfecto. Bien. Por lo tanto, vamos a encontrar músculos que actúen sobre el hombro, músculos que actúen sobre el codo, ¿sí? Y algunos músculos muy largos que actúan sobre hombro y codo. En cuanto a la articulación del codo, van a ver que no tienen mucha dificultad cuando la lean, es una articulación fácil de leer, es una sinovial condilia, bastante clásica, donde predominan los movimientos de flexión y extensión. La lateralidad está bloqueada por los ligamentos colaterales. ¿Sí? Lean de vuelta, para leer codo, lean el modelo equino. Y van a tener que, después yo se los voy a contar un poquito, lo van a tener que leer. Está muy bien en el PowerPoint el modelo canino. En el canino hay algunos cambios a nivel de la articulación del codo. ¿Por qué les parece que hay cambios a nivel de la articulación del codo? Porque a nivel de la articulación del codo se producen dos movimientos muy importantes. Por un lado, por supuesto, la flexión y la extensión. ¿Se acuerdan que... Un momento que bostezo. Usted no sabe lo difícil que es hablar fuerte sentado. La flexión y la extensión es el principal movimiento del codo. Pero también a nivel del codo se produce otro movimiento, que es el movimiento de pronación y supinación. Es decir, tenemos a nivel del codo, entonces, decíamos, a nivel de la articulación del codo, los movimientos de flexión y extensión que todos conocemos, pero también a nivel del codo se dan los movimientos de pronación y supinación. La flexión es cuando flexionamos el codo. La extensión es cuando extendemos el codo. ¿Está? ¿Sí? No, Sí, sí. no les Sí, gustan, profe, no les gustan mis tipitos flexionando el hombro, el codo. Bien. divino. Ahora, el tema es la pronosupinación. La pronosupinación es cuando la mano gira con respecto al eje del miembro, ¿sí? Es un movimiento que en los animales casi no encontramos. Es el movimiento cuando hacemos girar la mano, ¿está? En este sentido, ¿sí? En el humano, la pronosupinación es muy fuerte, tenemos casi 360 grados de pronosupinación. Si la mano arranca en el máximo de este lado y puede casi dar completamente la vuelta, ¿sí? ¿De acuerdo? No del todo, no hagan fuerza, se van a quebrar, pero casi completamente, ¿sí? Varía un poquito de un humano a otro, pero tenemos un muy buen ángulo de giro en la pronosupinación. Es un movimiento que se da exclusivamente a nivel del miembro torácico,
Es decir, no existe la pronosupinación pelviana. Estando en el ser humano, estando el codo flexionado, la supinación es cuando la palma de la mano, ¿sí?, mira hacia arriba. ¿Sí? Teniendo el codo flexionado, ¿sí?, cuando supinamos, la palma de la mano, es decir, que el dedo 1, que es el pulgar, el dedo 1 va hacia lateral. ¿Sí? Esa posición se llama supina. ¿Sí? ¿Está? En cambio, cuando el dedo 1 está hacia medial, decimos que la mano está pronada. ¿Sí? Está en pronación. ¿Está? En los ¿Podría animales, repetirlo, profe? ¿cómo? ¿Podría Catalina? repetir lo último de pronación, por Sí, favor? cuando el dedo 1 está hacia medial, ¿está? ¿De acuerdo? La mano está pronada, está en pronación. Gracias. Las dos palabras provienen del latín. Supinar, supinar en latín quiere decir pedir, porque la posición de supinación es cuando la mano se pone en el acto de pedir algo, es decir, con la palma hacia arriba. Y justamente, y pronar quiere decir dar, porque la mano pronada es la mano del que le está dando al que está supinando. ¿Sí? En los animales que caminan en la mano, es decir, en los tetrápodos, la mano tiende a trabarse en pronación. Es decir, el perro, el caballo, la vaca, cuando pisan con la mano, aún más cuando nosotros caminamos con las manos así en cuatro patas, caminamos pronados. Piensen ustedes cómo caminan cuando caminan en cuatro patas. Las manitos van así. Es decir, que cuando caminan con las manos van pronados. A nadie se le ocurre apoyar las manos al revés, así. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí. Bien, Sí, profe. perfecto. En algunas especies, como en el equino y en el bovino, la pronación, la supinación, ha desaparecido casi por completo. ¿Por qué? Porque para que la pronosupinación se produzca, el radio y la ulna tienen que poderse mover libremente a nivel del codo. ¿Ah? Fíjense una cosa. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Cada uno de ustedes en su casa. Si ustedes están sentaditos ahora, ¿sí? Flexionen el codo y pongan la mano en supinación, es decir, con el pulgar hacia afuera. Muy bien. Si ustedes se miran, el antebrazo con la mano en supinación, ¿está? Todo el borde medial del antebrazo, ¿sí?, está formado por la ulna, en el humano el cúbito. Es decir, que cuando tienen la mano en supinación, todo el borde medial del antebrazo, ¿está?, está formado por el cúbito. Y todo el borde lateral del antebrazo está formado por el radio. Es decir, que si yo hago un dibujito, de una mano supinada, Profe, se ve lo que está dibujando. ahora le voy a compartir, ya le voy a compartir. No, igual Sí, sí, estás compartiendo, está profe. bien. estoy compartiendo yo. Bueno, no, me está volviendo Ay, loco. ¿por qué no lo veo? Me está volviendo loco. Me quieren Fíjate volver de loco. no tener anclada la pantalla del profe. Sí, lo tenía entrado, perdón. No dije nada, mala mía.
Muy bien. Estando la palma hacia arriba de la mano, ¿sí? Acá está el cuerpito de la persona, está acá. ¿Sí? El codo es este. Todo este borde es la ulna, que termina más o menos acá. Y todo este borde es el radio, que termina más o menos acá. ¿De acuerdo? Sí, profe. Acá ya estarían los huesitos del carpo. Acá los metacarpianos. Bien. Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Si ahora pronamos la mano, es decir, si pronamos la mano, lo que vamos a hacer es que esto gire en este sentido. ¿Está? ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Lo que va a pasar cuando pronemos es lo siguiente. A nivel del codo no van a cambiar de lugar los huesos. Pero cuando pronemos, el radio se va a cruzar por dorsal de la ulna. De esta manera. Para que se pueda producir ese movimiento de giro. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Quiere decir que normalmente en la mano supinada los dos huesos quedan paralelos. Y en cambio en la mano pronada el radio queda por craneal, ¿sí? Por craneal y la ulna queda por caudal. Por eso en el caballo y en la vaca tenemos el radio por craneal y la ulna por caudal, porque esa mano del caballo y de la vaca apoyada en el piso está pronada, ¿sí? Y como el radio se fusionó a la ulna y ya es imposible que se muevan, es casi imposible que haya pronosupinación a nivel del antebrazo del equino o del bovino. ¿Está? En cambio, en el canino encontramos los huesos igual que en la mano humana, es decir, independientes. El radio y la ulna son dos huesos independientes que articulan con el codo. El radio con la ulna forma una articulación trocoide que le permite girar, como ocurre en el humano. ¿Está? Quiere decir que el perrito tiene una cierta capacidad de pronosupinación. Siempre que estudiemos los movimientos articulares, esto es muy importante, ustedes van a ver que en una articulación reconocemos dos tipos de movimiento. Los movimientos activos de la articulación y los movimientos pasivos de la articulación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que una articulación tenga movimientos activos quiere decir que la articulación tiene la capacidad de hacer el movimiento y también tiene músculos para que hagan ese movimiento. Si ustedes agarran un dedito de ustedes, un dedito, pueden flexionar y extender el dedito porque hay músculos flexores y extensores del dedo. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Ahora, hagan este experimento. Agárrense el dedito con fuerza con los otros dedos. Agarren la punta del dedito. Y miren que pueden hacer este movimiento, ¿ven? De lateralidad. ¿Sí o no? ¿Ven? Sí. Ahora, si lo sueltan, no hay ningún músculo que haga ese movimiento. Ustedes no pueden dejar el dedo así y que solita la punta haga tiqui, tiqui, tiqui. Sin embargo, si ustedes lo hacen, el movimiento existe.
Eso es un movimiento pasivo de la articulación. Los movimientos pasivos son cuando las articulaciones tienen la capacidad de hacer un movimiento, pero no tienen músculos que lo hagan. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Para qué sirven esos movimientos pasivos? Por ejemplo, ¿por qué les parece que los dedos tienen movimientos de lateralidad? Los dedos están pensados para agarrar cosas. Ninguna cosa es, por ejemplo, un cilindro perfecto. Entonces, cuando el dedo agarra, supongamos que me agarro de una rama, el dedo tiene que modificar el ángulo en que aprieta de acuerdo a la superficie que está agarrando. Entonces, los músculos flexores cierran el dedo, pero el dedo, una vez que entra en contacto con la superficie, se acomoda de acuerdo a la irregularidad que esa superficie presente. ¿Entienden? ¿Para qué existe el movimiento pasivo? La articulación del tarso, que es el tobillo en humano, el tarso, también tiene movimientos pasivos de lateralidad. ¿Por qué? Y porque yo nunca camino en un piso perfectamente derecho. ¿Vieron lo difícil que es parar un Playmobil o parar una Barbie? ¿Por qué? Porque tiene los piecitos derechitos. Entonces, donde la querés parar en cualquier superficie que esté un poquitito irregular, se cae. ¿Por qué? Porque ese pie no puede adaptarse a ningún cambio en la superficie. En cambio, cuando nosotros caminamos normalmente, el pie no va perfectamente derecho, va teniendo cambios que lo van adaptando a que el piso es medianamente irregular. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Con lo cual, cuando leamos la articulación del codo del equino, vamos a ver que a nivel del codo del equino existe es nada más que flexión y extensión. Es una articulación que se ha especializado en la flexión y en la extensión. Lo mismo ocurre en el equino. Y luego vienen en el perro, en el perro hay flexión y extensión, por supuesto, y hay cierta capacidad de pronosupinación en ese hombro, a pesar de que los músculos pronadores y supinadores del perro no están tan desarrollados. Pero ustedes vieron, por ejemplo, que un perro puede, sin problema, chuparse la planta de la palma de la mano. Si se clava una astilla, si algo se lastima, el tipo puede, se echa y puede morderse la palma de la mano. Para poder morderse la palma de la mano tiene que supinar un poquito. No podría morderse nunca la palma de la mano si no puede supinar. Dentro de las especies domésticas, el que mayor capacidad de supinación tiene es el gato. ¿Está? Más que nada porque esa mano está adaptada a trepar y está adaptada a sujetar las presas. Entonces, para poder sujetar la presa, tiene que haber un buen movimiento de pronosupinación. ¿Sí? Eso va a marcar las grandes diferencias en el codo. ¿Está? Bien. Volvamos a nuestro brazo entonces, ahora. Bien. Pero si pensamos por ahora, vamos a pensar en el codo del equino, donde el movimiento más importante es la flexión y la extensión. La cara flexora es la cara craneal. La cara extensora es la cara caudal. Y en esa cara caudal, para producir la extensión, vamos a encontrar un brazo de palanca, dado por la tuberosidad del olecranon.
¿Dado por qué? Por la tuberosidad del olecranon, un brazo de palanca dado por la tuberosidad del olecranon, que está pensado justamente para favorecer, para permitir Perdón, por la tuberosidad del olecranon, la tuberosidad del olecranon en la ulna, ¿sí? Olecranon. Olecranon, con O. Olecranon. Gracias. ¿Está? Fíjense una cosa. Esa tuberosidad del olecranon es el gran punto de inserción. Observemos, miren acá. Fíjense. La flexión se va a producir en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de la flexión del codo, la flexión se va a producir en este sentido. ¿Están de acuerdo? Sí, Bien. Entonces, cualquier elemento que tire del radio hacia craneal va a estar flexionando el codo. Ahora, para extender, no hace falta venir hasta acá a tirar. Con tirar del olecranon, cualquier elemento que tire del olecranon, ¿sí? Tiene que cambiar de color. Cualquier elemento que tire del olecranon va a estar extendiendo el codo. Porque al tirar del olecranon, el punto de giro está acá. Cuando tiro de esta palanca para allá, esto se extiende así. ¿Sí o no? ¿Está? Sí. Muy Sí. bien. Esta es entonces, esta es la tuberosidad del olecranon que mencionábamos recién. Quiere decir que los grandes extensores de codo van a venir a insertarse sobre la tuberosidad del olecranon. ¿Sí? Bien. Perfecto. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí, profe. Sí, profe. A nivel del brazo, entonces, vamos a... Esperen que voy a ahorrar un poco de trabajo. Voy a borrar. Esto de codo lo puedo borrar porque no aporta mucho. Además ya lo entendieron. Esto para ahorrarme dibujar dos veces, ¿no? Bien. Entonces, si vamos a una vista lateral, si vamos primero a una vista lateral, vamos a observar, primero tenemos que ubicar los tres grandes músculos del brazo. ¿Sí? En el brazo vamos a encontrar tres grandes músculos, ¿sí? Que son el bíceps, ¿sí? El bíceps braquial, vamos a ponerle apellido porque hay otro bíceps en otro lado, así que conviene que este tenga apellido, bíceps braquial, el tríceps braquial también, y el músculo braquial. ¿Sí? Ahora van a ver por qué los cambié de lugar. No es que me volví loco.
Los dos primeros son flexores del codo. Y en cambio el braquial es extensor del codo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Por eso los cambié de lugar. Pero esperen que voy a tener que hacer otro arreglo más, porque si no, yo escribí acá donde tengo que dibujar. Así que lo mío es medio loco porque no voy a poder dibujar. Me voy a enojar después porque no puedo dibujar. Listo. Muy bien. Entonces, a ver, si ustedes, yo les pregunto, ¿dónde vamos a dibujar? Vamos a empezar con el más sencillito de los músculos extensores y tal vez el más poderoso de los extensores del codo, perdón, de los flexores de codo, flexores de codo, que es el bíceps. El bíceps se origina en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. ¿Puedes repetir? Sí, esperen un cachito. El bíceps se origina en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. Y se va a ir a insertar en la tuberosidad del radio. Preguntan de nuevo dónde se origina. Tuberosidad supraglenoidea de la escápula. Acá me parece que hay algunos que no me han leído nada de huesos, porque no les suenan ni los nombres. Muy bien. A ver, si ustedes pueden razonar entonces la acción del bíceps, con lo que yo les decía hoy. Cuando este músculo bíceps se contraiga, cuando tire desde acá, ¿qué movimiento va a producir en el codo? Una Flexión. flexión. Una flexión. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Es un músculo muy potente, el bíceps. Está considerado en cuanto a nivel de potencia el segundo o tercero de los músculos. El más potente es el macetero, que es uno de los músculos de la masticación. ¿Sí? El bíceps está en segundo o tercer lugar después del macetero. ¿Sí? En cuanto a potencia. ¿Ah? Los que tengan ganas de estudiar el tema de biomecánica, acuérdense cuál es la idea, lo vieron en física del CBC, ¿no? ¿A qué llamamos potencia? No tiene nada que ver con la fuerza, ¿eh? No me digan que hay músculos que hacen mucha más fuerza que el bíceps, ¿sí? Sin embargo, la potencia, ¿qué es? Bueno, no se los voy a decir yo porque ya ustedes son gente grande, van a tener que averiguar, no lo tienen que averiguar, pero acuérdense de repasar o pensar o saber. Si no, no pueden entender la biomecánica, la diferencia entre fuerza, trabajo y potencia. ¿Sí? La potencia quiere decir la capacidad de realizar trabajo en un determinado tiempo. Es decir, que el bíceps se contrae con mucha fuerza, pero además se contrae muy rápido.
¿sí? Muy rápido. Por eso decimos que es un músculo muy potente. ¿Está? ¿De acuerdo? Los músculos de la pierna, por ejemplo, tienen del muslo, no de la pierna, pero los del muslo, el cuádriceps, por ejemplo, o el glúteo, lo vamos a estudiar después, tienen muchísima más fuerza que el bíceps en cuanto a fuerza, pero se contraen más lento, su potencia es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bíceps es un músculo de fibras cortas. Cuanto más cortas son las fibras de un músculo, más rápido puede contraerse y por lo tanto más potente es. ¿Está? Sí, profe. Bien. En cambio, el otro flexor del codo, se origina en caudal, en el borde caudal de la cabeza del húmero, de la epífisis proximal del húmero. Va a dar la vuelta a todo el húmero siguiendo el surco músculo espiral. Va a pasar esperen que me tengo que ubicar porque si no yo me hago lío. Se va a ir hacia, acá estamos por lateral, sí. Entonces va a venir desde medial, va a venir hacia lateral, va a aparecer por acá. Y va a terminar insertándose también acá en el radio. Fíjense que es un músculo que viene como envolviendo al húmero. Les decía, cuando lean el húmero, pues ya veo que hay varios que no me han estudiado ni los huesitos, van a ver que en la cara caudal del húmero se forma un surco en forma de espiral que empieza en proximal y caudal del húmero y va bajando, dando toda la vuelta al húmero, dibujando una espiral alrededor del húmero, que se llama surco espiral del húmero. Profe, Sí, ¿es el que se dirige hacia el epicóndilo lateral o es el que está saliendo de la tuberosidad deltoides? comienza en proximal, en caudal de la cabeza del húmero, ¿sí? Ok. Va hacia distal y lateral, ¿tá? Pasa Ok. por distal de la tuberosidad deltoidea, ¿tá? Y termina en craneal, a la altura de, sí, cruzando el epicóndilo lateral. Genial. Gracias. Todo ese surco se llama surco espiral del húmero y va a estar ocupado por el músculo braquial. Entonces, fíjense que tengo dos extensores del codo. Un extensor corto del codo, que es el bíceps, y un extensor largo, que es el braquial, que da toda la vuelta al húmero. Profe, ¿no son flexores? Perdón, flexores, gracias. Gracias por estar tan despierta. Y yo tan dormido. Dos flexores del codo, uno de fibras cortas y el otro de fibras largas. ¿Sí? ¿Por qué tenemos dos flexores? Justamente para regular la potencia de la flexión del codo. El bíceps se encarga de la flexión, es un músculo potente, la realiza en un corto tiempo, y en cambio el braquial, como tiene fibras largas, básicamente tiene como función mantener la flexión del codo. Entonces, cuando yo levanto algo flexionando el codo, mientras estoy flexionando el codo es el bíceps el que actúa. Ahora, una vez que se mantiene la flexión del codo, es el braquial. ¿Está? Pero, profe, una consulta. Sí, ¿No había dicho que los extensores iban por caudal? claro, pero fíjense que el braquial empieza en caudal, da toda la vuelta y termina en craneal. Justamente para que las fibras puedan ser bien largas. O sea en caudal, que es la inserción, no,
Sí, es la Claro. inserción lo que tenemos que ver. Es Ok. no la inserción, es por dónde cruza la articulación. El tipo empieza en caudal del húmero, pero llega a craneal del radio. De caudal del húmero va a craneal del radio. Es decir, la Claro. articulación del codo la cruza por craneal. Es decir, Ok. la cruza por su cara flexora. Ok, ¿Ah? Por eso termina siendo flexor del codo. ¿Sí? ok, muchas gracias. ¿Está? Bien. Veamos otra diferencia, de vuelta, analizando el origen y la inserción. El braquial se origina en el húmero. En cambio, el bíceps en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. Con lo cual, del bíceps, o para el bíceps, podríamos pensar en otra acción. ¿Qué otra acción podrían pensar para el bíceps? ¿Sobre qué articulación? La del hombro. Claro, podríamos decir que el bíceps también tiene acción sobre el hombro, porque se está originando en la tuberosidad supraglenoide, es decir, se está originando en la escápula. Si se origina en la escápula, va a tener acción sobre el hombro, porque también está cruzando la articulación del hombro. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Si la cara craneal del hombro, es su cara extensora, yo puedo decir que el bíceps braquial, no le pongamos el apellido acá abajo, el bíceps braquial es extensor de hombro y flexor de codo. ¿Está? ¿De Sí. acuerdo? Ujú. Pero la función extensora del hombro es mínima. Básicamente lo que hace es fijar el hombro mientras flexiona el codo. ¿Mm? Profe, Sí. en el video lo incluían como un músculo periarticular. ¿Está bien incluirlo No me ahí? gusta. No me gusta. Sí, ya vi que en el Ok. video lo mencionan. No No lo me incluimos. termina de cerrar. ¿Sí? Ok. Como músculo periarticular. Actúa, No, pero no es periarticular. actúa sobre el hombro, pero ¿por qué? Porque los músculos periarticulares tienen la característica de insertarse bien cortitos cerca de la articulación. El Claro. bíceps se va a insertar muy lejos de la articulación. ¿Está? ¿De Sí, acuerdo? Ok. Bien. Profe, Sí. Sí. vio que usted dijo que el tríceps era extensor del codo, Sí. pero la cabeza larga sería Bueno, flexora pero del no hombro, ¿no? llegué todavía. ¿Por qué usted se apura? ¿Por qué Bueno, ¿por qué me spoilea la película? bueno, Bien. quería saber eso. Claro, si nos vamos a ver ahora el tríceps, que es el otro de los grandes músculos que nos falta, lo vamos a dibujar en verde. El tríceps se está insertando toda la masa del tríceps. ¿Qué quiere decir que un músculo se llame tríceps? Repasemos generalidades ya que estamos. Tiene Quiere tres decir cabezas. Que tiene tres cabezas. Tres cabezas. Tres cabezas. Por lo tanto, tenemos que pensar cuáles son esas tres cabezas. Una es la cabeza larga, que va desde el ángulo o borde caudal de la escápula al olecranon. ¿Sí? Y después tiene una cabeza lateral. Perdón, ¿de dónde al olecranon? Del borde caudal de la escápula al olecranon. Ah, sí. Y después tiene una cabeza lateral que va desde el húmero al olecranon. Y una cabeza medial. Acá podremos dibujar de vuelta la cabeza larga. Y una cabeza medial. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. O sea, profe, que tendría tres orígenes y una inserción. Claro, por eso se dice que tiene tres cabezas. Cuando un músculo tiene muchos orígenes y una sola inserción, decimos que tiene tres cabezas y una inserción.
Cuando es al revés, que tiene un solo origen y varias inserciones, decimos que tiene colas. Que tiene por ejemplo, cuando estudiemos el bíceps femoral, no el bíceps femoral, vamos a ver que tiene 2 cabezas y 4 colas de inserción. En cambio, acá el tríceps tiene 3 cabezas de origen y una sola cola de inserción en el olecrano. ¿Sí? Profe, El bíceps debería tener 2. Ustedes dicen, Blanco, me está mintiendo porque el bíceps, usted dijo que se llama bíceps y ahí vemos que tiene una sola cabeza. ¿Sí o no? Me iba a decir eso usted. ¿Sí o no que me iba a decir eso? ¿Está? Pero no. El bíceps tiene 2 cabezas de origen en el humano. ¿Sí? En el humano el bíceps tiene 2 cabezas, una larga y una corta. ¿Está? ¿Sí? Si tienen ahí en casa algún hermano o hermanita flaquito, siempre hay que tener un hermano o hermanita flaquito para poder estudiar los músculos sin tener que disecarlo. Si ya es un poquito más gordito, no importa, pueden asesinarlo y disecarlo sin ningún problema. En el humano, cuando flexionamos el bíceps, se identifican perfectamente 2 partes. Una alargada, que cubre todo el brazo, ¿sí? Y otra más cortita que forma como una bolita cuando se flexiona el bíceps, ¿sí? Miren, esas son las 2 cabezas del bíceps, la larga y la corta, típicas del humano. En los animales, la cabeza corta ha desaparecido, entonces solamente queda la cabeza larga del bíceps, ¿sí? Pero el músculo mantiene el nombre, se sigue llamando bíceps. ¿Está? En cambio, el tríceps sí mantiene sus 3 cabezas de origen, una escapular y 2 humerales. La cabeza larga, que es escapular, y la cabeza lateral y medial, que son humerales. profe, ¿Sí? ¿y la cabeza accesoria también no sería el del cuerpo del húmero? La cabeza accesoria todavía tampoco la he mencionado. ¿Está? No spoileé la película. Bien. Bueno, ¿Qué acción les parece que pueden tener estas cabezas del tríceps? ¿Qué acción me dirían, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué acción tiene la cabeza larga? ¿Qué me dirían ustedes? Mírenlo, cara del hombro y miren el dibujito, miren el dibujito. A ver, miren el dibujito y díganme qué acción le darían a la cabeza larga del tríceps. A ver. flexiona el hombro y extiende el codo. Perfecto. Es flexora del hombro, ¿está? Y extensora del codo. ¿Está? Y en cambio la cabeza lateral y la cabeza medial, si van del húmero al olecrano, ¿tendrán acción sobre el hombro? Solamente tiene el extensor del codo. Exactamente. ¿Ven? Eso es lo que hoy les decía cuando empezamos esta charla. No hace falta estudiar todo de memoria. Si uno más o menos se acuerda cómo va puesto el músculo, ¿sí? La acción le tiene que salir por razonamiento, no tiene que andar estudiándola de memoria. ¿Está? Por eso les decía, imprímanse, busquen, ahí les puse en el aula virtual, está en alguna de las guías, no me acuerdo en cuál, hay una imagen del esqueleto del miembro. Para que ustedes jueguen a dibujarlo. ¿Sí? Así como estoy dibujando yo acá, con rayas. No hace falta que hagan ninguna obra de arte. ¿Está? Lo dibujan y lo tiran. Ustedes tienen la manía de guardar. No guarden. Hacen unas rayas, marcan los músculos, lo tiran. Lo dibujan de vuelta, lo tiran. Lo dibujan de vuelta, lo tiran. Y así lo repiten hasta que lo aprendan. ¿Está? Bien, estos son los músculos más importantes que vamos a encontrar, los 3 grandes músculos que vamos a encontrar a nivel del brazo. Ahora, ¿qué más tenemos que repasar cuando veamos brazo? A nivel de la parte
media y proximal del húmero. A ver, yo voy a buscar si tengo esos dibujitos, porque así, en vez de no hacer lo que le estoy diciendo a ustedes que hagan, hago yo lo que le estoy pidiendo a ustedes que hagan. No me acuerdo si estaba en la guía número 1, no me acuerdo. En alguna guía está. Acá está, ¿ven? La guía número 1, ¿eh? ¿Ven? Acá está, ¿ven? Que les dice esto, esquemas para practicar dibujar músculos. Imprima uno y multiplíquenlo en la fotocopiadora. Entonces acá bajemos. Ahí está. Vamos a tomarlo, este dibujito. ¿Ah? ¿De acuerdo? Esa es la cara lateral. No voy a borrar ese porque está feo, pero no es el fin del mundo. Esta es la cara medial. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, acá se ven mejor los accidentes. Podemos jugar más lindo el dibujito. Por ejemplo, podemos dibujar el bíceps también. Estamos en la cara medial, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bien. El vientre del bíceps. Ven, acá se ve bien el surco músculo espiral, ¿ven? El origen del braquial estaría ahí. ¿Ah? Sale de acá de medial, va por este surco, ven que está acá, y cruza lateral. Vendría esta tuberosidad deltoidea. El surco es todo esto. Toda esta parte acá está ocupada por el braquial. ¿Está? Viene desde acá. Desde ahí. Hasta insertarse acá. ¿Sí? Sí, En cambio profe. el bíceps al revés. Se origina de acá. Su tendón pasa por el surco intertuberal. El vientre ocupa todo este espacio y se inserta ahí. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, yo les decía, además de estos músculos, tenemos que pensar que en el tercio medio y proximal del húmero se van a estar insertando los músculos que actúan sobre el hombro. ¿Está? Que ya los estudiamos cuando hablamos de la región de la espalda, pero tendríamos que repasarlos. Esta es la fosa, esta es la espina de la escápula. ¿Sí? Voy a marcar acá para que la puedan ver. Esta de acá es la espina de la escápula. ¿Qué músculo se origina en esta fosa que está en craneal de la espina? El supraespinoso. Acá se origina el supraespinoso. Este músculo supraespinoso ocupa toda la fosa supraespinosa y se inserta por dos tendones. Uno el lateral, que viene acá, y el otro se va hacia medial y termina de aquel lado. ¿Está? Bien.
A este nivel, ¿quién se va a insertar? ¿Qué músculo viene desde esta fosa? El infra. El El infraespinoso. infraespinoso. Termina ahí. Ujú. Del borde caudal de la escápula. Todo este borde va a estar ocupado por ¿qué músculo? Que se origina desde la espina por una fuerte aponeurosis. El deltoide. Deltoide. Deltoides. Bien, el deltoides, ¿sí? Que va a ir a terminar ahí. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Qué acción le podrían dar al deltoide? Ya me la tendrían que decir. Mirando el dibujo, tendrían que razonar la acción del deltoides. ¿Qué les parece que es el deltoides? Extensor del hombro. Si yo tiro de acá, Flexor del hombro. Flexor del hombro. claro, si Flexor. tiro de acá, el hombro va a hacer este movimiento. Y esto es la flexión del hombro. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Lo mismo ahora me voy a estudiar hacia medial, a ver qué pasa en la cara medial. ¿Dónde está la cara medial? ¿No estaba por acá? Desapareció la cara medial. Fue secuestrada. Bien. Acá estaría viendo llegar la inserción del supra que venía del otro lado, Ujú. y viene a terminar por acá. Sí. Muy bien. Desde acá, ¿cómo se llama esta fosa en la cara medial de la escápula? Subescapular. La fosa subescapular. Y el músculo subescapular que está acá, ¿dónde se inserta? Ahí. ¿Está? Muy bien. ¿Y qué músculo? Más o menos a la misma altura del deltoide, pero por medial, originándose del borde caudal de la escápula, va a venir a insertarse más o menos acá. El redondo mayor. El redondo mayor, muy bien. Profe, me perdí, ¿esos son otros músculos? Tipo los de la cara medial. Todos de la cara medial. Subescapular, redondo mayor. Ok. Fíjense que son casi idénticos a los de la cara lateral, ¿eh? ¿Ah? ¿De acuerdo? La cara lateral tengo supraespinoso, infraespinoso, deltoides, con las inserciones craneal, caudal, distal, ¿sí? Distolateral, caudal, todo por lateral es craneal, caudal, distal. Ahora me voy a medial y tengo de vuelta supraespinoso, porque el supraespinoso va a los dos lados, supraespinoso, subescapular, redondo mayor, craneal, caudal, distal. ¿Está? Ven que no hay que estudiar de memoria. Ven que no hay que estudiar de memoria. Acá, en la inserción del redondo mayor, viene un poderoso músculo común a insertarse. ¿Quién? ¿Dorsal ancho? Perfecto, perfecto. Acción del dorsal ancho, ya, así, mirando el dibujo, sin leerla, sin pensarla, sin estudiarla, nada, mirando el dibujo. Flexor del codo. Del hombro. El flexor del hombro. Lo mismo que el redondo menor. Que el redondo mayor, perdón. ¿Sí? Profe, yo tengo como que el redondo mayor también se inserta al dorsal ancho, ¿puede ser? Se insertan juntos. El accidente se llama tuberosidad del redondo mayor.
y en la tuberosidad del redondo mayor se insertan el redondo mayor y el dorsal ancho. ¿Está? Es una típica pregunta de examen, ¿eh? Clásico, les van a preguntar siempre con quién se inserta el redondo mayor o con quién se inserta el dorsal ancho o quiénes comparten la inserción en la tuberosidad del redondo mayor. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, Sí, sí. muy bien. ¿Cómo se Profe, llama? ¿puede Sí. hacer la misma listita que hizo al principio para estos? Porque quedó había quedado en los flexores de codo y después. No, pues ahora me fui a espalda de vuelta. Ustedes quieren, a ver, Ah, la la listita, listita, volvamos a ver la sí, listita. nos ordena, perdón, si, Sí, si sí, si acá. le jodo. Si nos paramos en espalda, en lateral, ¿m? Espalda, en lateral, ¿sí? Tenemos supraespinoso, infraespinoso, deltoides. Espalda, el medial, de vuelta, supraespinoso, para acordarnos que su inserción aparece acá en medial. Ujú, El músculo no está, aparece la inserción nada más. sí. Supraespinoso, subescapular. Ah, no es que están los dos lados, sino que está en la inserción ahí. Él está, el vientre muscular está en la fosa supraespinosa de la escápula, por lateral. Pero cuando Tiene dos inserciones, cuando ¿no? se va a insertar, claro, cuando se va a insertar, tiene dos tendones que se abren en forma de V corta invertida, ¿sí? ¿De acuerdo? Ujú. Y un tendón va para lateral y un tendón va para medial. Eso lo tienen que estudiar. Hay un dibujito que se hace. Esperen que termino. Chupayanga, redondo mayor. Y siempre que se habla de redondo mayor, es obligatorio hablar de dorsal ancho. Dorsal ancho. Ok. Ah, ya Porque nos quedó grabado. comparten su inserción. Perfecto. Muchas Es gracias. importante acordarse de este dibujito que se los voy a tomar en el examen o se los voy a preguntar. Si yo veo la epífisis del húmero desde proximal, voy a ver esto, voy a ver la cabeza humeral, ¿sí o no? Sí. Ujú. Un poquito hacia caudal. Por Sí. lateral voy a ver el tubérculo mayor, ¿sí? Sí. Y por medial el tubérculo menor. Ujú. Y entre los dos tubérculos el surco intertuberal, Ujú. que en el equino presenta una cresta en el medio. Sí. El surco intertuberal. Sí, surco Sí. intertuberal. ¿Sí? Así. ¿Está? Sí. ¿Se ubican todos más o menos? Esta es la cabeza del húmero. Sería esto que está acá, la cabeza. Eso sería una vista proximal, ¿no? Es una vista proximal del húmero izquierdo. ¿Sí? Ujú. Este es el tubérculo mayor. Este es el tubérculo menor. Por supuesto, esto es lateral. Esto es medial. Esto es craneal. Y esto es caudal. ¿Sí? Por este surco intertuberal desliza el tendón de origen del bíceps. Así que acá estaría deslizando
el tendón del bíceps. ¿Qué parte va a tomar de eso, profe? Esto, le voy a tomar este dibujito y le voy a decir que reconozca lo que estamos viendo. Ay, qué divino. Bueno, entonces nos va a mandar esa foto, ¿no? No. Esto lo Sí, para que. Y sí, si no, por favor. ¿cómo hago para cagarlo? Si no? Bien, entonces ahí va el tendón del bíceps, deslizando en el surco intertuberal. ¿Está? Sí. En el perro, cuando pasa por el surco intertuberal, hay un ligamento transverso que lo mantiene fijo. ¿Sí? Hay una bolsa sinovial en el equino para permitir el deslizamiento del bíceps. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, pero esa imagen Sí, es profe. igual. Bien. Y justamente en los tubérculos y alrededor del hombro tenemos 4 inserciones. En craneal y lateral, acá, la inserción de una de las inserciones del supraespinoso. Sí. En craneal y medial, la otra inserción del supraespinoso. Esto es entonces supraespinoso. Y esto también. ¿Está? Ahora, en caudal y lateral, la inserción del infraespinoso, la inserción corta. ¿Está? Y en caudal y medial, la inserción del subescapular. ¿Está? Si más o menos respetamos los mismos colores en acá en este dibujo, el subescapular se estaría insertando entonces aquí. Y nos vamos al otro lado. Habría que pintar de azul la inserción del infraespinoso. ¿Está? Sí, profe. ¿Ven Una cómo- pregunta. ¿Ven? ¿Se acuerdan de cuando ustedes me preguntaban los músculos periarticulares? Sí. Justamente los que son periarticulares son esa jaula de 4 tendones que forman alrededor del hombro las 2 inserciones del supra y la inserción del infra y la inserción del subescapular. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Profe, Sí. puede ser que tenga que el pectoral transverso también se inserta en el mismo lugar que el supraespinoso. El pectoral transverso viene a insertarse sobre el borde craneal del tubérculo, es decir, no viene en todo este borde aquí viene el pectoral transverso, de acá hasta acá, todo este borde. Ah, no en el tubérculo, sino en el borde Se craneal. agarra del tubérculo, pero todo acá vendría a estar. Todo en el borde, hasta un poquito hacia distal. Ah, ok. Listo. Gracias. Por eso el pectoral transverso también actúan. Los pectorales, acuérdense que son aductores del hombro, pero también son extensores del hombro. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El tendón que dibujó era el tendón de inserción del bíceps No, o de origen. de origen del bíceps? Claro, el bíceps se origina en la tuberosidad supraglenoidea Ok, y su tendón pasa por el surco intertuberal. Desde la tuberosidad supraglenoidea a pasar por el surco intertuberal. ¿Está? sí. Acá también, ¿no? Se originaría de ahí
y pasa ahí. ¿Eh? ¿Está? Sí. ¿De acuerdo? Por eso también el bíceps actuaría como extensor del hombro. Y nos queda un musculito que no es muy importante en los animales domésticos, ¿sí? Que también está dentro de los músculos del brazo, ¿eh? Tendríamos que ya haberlo estudiado, que se origina, ¿cómo se llama este accidente que está acá? Puede Ese, ser que sea la ese apófisis pro- coracoides. el proceso coracoides, muy bien, que es un vestigio del hueso coracoides, ¿sí? El proceso coracoides, que es un vestigio del hueso coracoides. ¿Está? Y se va a ir a insertar un poquito hacia distal de la tuberosidad del redondo mayor. No, banco, desde acá. ¿Qué hueso es? El coracobraquial. El coracobraquial. No es un músculo muy importante, es aductor del hombro. Profe, no entendí, ¿puede repetir? El coracobraquial entonces es un músculo que se origina ahí en el proceso coracoides, se inserta en el brazo. ¿Está? Sí, ¿De acuerdo? sí. Es aductor del hombro. ¿De acuerdo? Listo, nada más que eso. No se le puede dedicar más de 3 minutos al coracobraquial. Ay, no. Profe, Sí, y el redondo menor que no lo nombró, es igual, es un musculito, solamente no se vería, es o sea, chiquitito. no se ve ni de lateral ni de medial, porque está No, cubierto por el por deltoide. lateral lo cubre el deltoides, por medial lo cubre el redondo mayor. Ah, bueno, listo. También lo tienen que leer, pero tampoco no le pueden dedicar más de 3 minutos al redondo menor. Hay 3 musculitos del brazo, coracobraquial, redondo menor y ancóneo, que es leerlos como para decir, ah, sí, acá están y listo, nada más. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí. Profe. Bien. Bueno, entonces ya con esto tienen para leer brazo,